Buenas jóvenes, vamos a continuar. Para hoy tenemos ejercicios sobre paralelismo. Tenemos dos rectas, dadas las rectas L paralela con M. Encuentren la medida del ángulo X. Observemos, hay que encontrar el ángulo X. Tenemos dos rectas que son paralelas. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a utilizar? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar aquí al interior de las dos rectas que son paralelas una tercera recta que también es paralela. A esta recta pues le vamos a llamar S, puede ser cualquiera, ¿verdad? Le vamos a llamar S. Si observamos, estas son paralelas y estas también son paralelas. Del tema anterior vamos a recordar algo. Si yo tengo 30 acá, ¿qué significa que vale este ángulo? Este ángulo también vale 30. A este lo voy a llamar Y. ¿De acuerdo? Y es igual a 30. ¿Por qué estos dos ángulos son iguales? Pues el tema anterior nos decía que estos dos son ángulos alternos internos. Y si son alternos internos, miren lo mismo. 30 igual a 30 y en ese caso Y. Entonces sería este ángulo de acá. Ángulo Y. A este ángulo le voy a llamar Z. Si observan, se cumple lo mismo de arriba, ¿verdad? Este mide 40, por lo tanto este también mide 40. Z y 40 son ángulos alternos internos también. Entonces, considerando eso, voy a resolver y voy a decir que la medida del ángulo X es igual a ¿cuánto? A la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z. ¿Por qué de esa forma? Porque X mide la suma de estos dos. Hay que sumar esos dos para encontrar X. Significa que la medida del ángulo X es ¿cuánto? ¿Cuánto mide Y? Y dijimos que mide 30. 30 grados más ¿cuánto mide Z? Z mide 40 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 70 grados. Esa es la medida del ángulo X. La suma de Y más Z, en otras palabras, 30 más 40, 70. Es el primer ejemplo. En el segundo ejemplo nos dice que dadas las rectas R y S, que son paralelas, y los ángulos, observemos que tenemos un ángulo de 60 grados en esta posición y otro de 40 grados en esta otra. Entonces vamos a encontrar la medida del ángulo X. Para ello vamos a tomar siempre en cuenta el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior nos decía que vamos a trazar aquí una recta que también es paralela a R y a S. Vamos a llamar R y S. Le vamos a llamar a esta T. A esta le vamos a llamar M y a esta L. Todas deben de tener un nombre, ¿verdad? Cualquier letra puede ser en minúscula. Si tengo eso, entonces, ¿qué voy a encontrar? Que este ángulo de acá, vamos a ver, este ángulo de aquí, para comenzar, 60, ¿a qué ángulo es igual? 60 es igual a B, porque son iguales. Entonces voy a hacerlo en orden mejor. Voy a encontrar primero esto. ¿Cuánto es la medida del ángulo A? Observemos, la medida del ángulo A es igual a 40. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Observen bien, 40 es igual a 40. Son alternos internos en la recta R y en la recta S. ¿De acuerdo? La medida del ángulo B. ¿Cuánto es la medida del ángulo B? 60 es igual a 60 o igual a B. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes del tema anterior. 60 corresponde con B, por lo tanto son iguales, mide 60. Si yo tengo eso, ¿qué puedo concluir entonces?
observemos que si aquí tengo entonces el ángulo A, este de aquí sería también ángulo A, ¿de acuerdo? Este es igual. Si lo observamos, este y este tienen esta misma condición, ¿verdad? Este se desplaza para acá, es un ángulo correspondiente, y este para acá. Este de aquí, ¿cuál sería? Aquí está B, por lo tanto este sería un ángulo alterno interno, y aquí sería también B. B, este de acá, y A, este de aquí, ¿verdad? Entonces, ahí está. B es igual a este B. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Si resolvemos entonces la medida del ángulo X, la medida de A es 40 grados y la medida del ángulo B, que sería en este caso 60 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 100 grados. Ahí está. Entonces, eso es la medida del ángulo X. Y si observa, pues tuvimos que usar correspondencia de B con 60. B es igual a B en este caso, porque estos dos son ángulos alternos internos. Luego A con A también son iguales porque son ángulos alternos internos, y A mide 40. Esa es la actividad extra clase. Entonces vamos a observar aquí, tenemos 20 y 60, hay que encontrar X, muy parecido a la anterior. Tenemos aquí A, B, 50 y 70, también se parece al ejemplo. Y en el tercero, si observamos, pues 45 debe ser igual con D. ¿Por qué razón? Son opuestos por el vértice. C con 70, parecido a este, ¿verdad? 70 con B. Lo que cambia es la posición nada más. Encontremos entonces el ángulo Z, el ángulo Y, el ángulo X, dadas las dos rectas, ¿verdad? Entonces eso es todo. Recuerden que cuando trabajen en el ejercicio o en la tarea, pues siempre enviar un mensaje indicándonos que sí están trabajando desde casa. Tengan mucho cuidado y cuídense.